Y entonces lo que hacemos es decir, el niño sacó 6 porque no entregó su trabajo. Y entonces el maestro se dedica a cuantificar cuántos trabajos entregó o a hacer una escala, que además la hace el maestro solito, y le pone 10% de esto, 20% de esto, 30% de esto, el examen, el cuaderno, las tareas, las participaciones. El maestro es el que decide y el alumno nada más se adapta a lo que el maestro le pide. Y él pues trata de cumplir. Cuando el alumno se da cuenta, porque es bien listo, de cómo le puede hacer para sortear algunas cosas y quedar bien con el maestro, pues él se pone a abusar, porque son bien listos. En secundaria, por ejemplo, bien que saben con quién se portan chistositos y ya le hicieron. Con quién, con que participen y hablen mucho, ya le hicieron. Con quién, con que salga bien en el examen, ya le hicieron. Ellos sí aprenden, son bien listos. Aprenden a navegar en la vida escolar. Pero ni ellos ni nosotros estamos dándonos cuenta si lograron los aprendizajes esperados. O sea, lograron aprobar el grado o navegar en el mundo escolar y desarrollaron habilidades para eso, pero no sabemos si aprendieron lo que queríamos que aprendieran. Generalmente lo que hacemos para eso es aplicar un examen, pero nos quedamos en el conocimiento, con un conocimiento aprendido que es transmisible. Por ejemplo, les enseñamos a sumar y vemos si saben hacer las sumas. Les enseñamos operaciones con fracciones y como lo aprenden mecánicamente, por ejemplo, para multiplicar un medio por un cuarto es numerador por numerador, denominador por denominador, y me sale un octavo. Como que, ¿por qué? Pues sabe, pero así se hace, ¿no? Y si es división, cruzado. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Nosotros les enseñamos que multiplicar era una suma abreviada y les enseñamos que 3 por 2 me da 6, me da un número más grande. Entonces, ¿por qué un medio por un cuarto me da un octavo si es más chico? No, eso ni en cuenta. Les enseñamos que dividir es repartir. María tenía 25 manzanas y las repartió entre 5 niños. ¿Qué operación vamos a hacer? Y los niños, la de la casita, todos. Ok. Adentro va el dividendo, el divisor, bueno, y entonces les enseñamos cosas, hasta nombres de cómo se llaman, y sale el resultado. La división no siempre es reparto, tiene otras posibilidades de aplicación, y nosotros les enseñamos cómo reparto. Y no les explicamos por qué un medio por un cuarto da un octavo, porque así es. Y así vamos por la vida, nosotros como maestros y ellos como alumnos. Pues quién sabe si aprendieron o no aprendieron. Y además eso ni lo van a aplicar en su vida. Entonces pues ahí nos vamos quedando. Si va a ser dependiente de una tienda, a lo mejor sí tiene que hacer cálculos. Pero si no, pues no. Y así nos vamos. No estamos logrando ni ellos ni nosotros. Y ese es un problema fuerte. La evaluación es un proceso que me permitiría recopilar información para saber si se están logrando los aprendizajes con base en distintas fuentes de evidencia. Entonces, si lo que yo quiero es constatar que el alumno, como en el ejemplo de hace rato, modificó su actitud frente a situaciones de discriminación, no lo voy a evaluar preguntándole qué es discriminación. No, lo voy a evaluar en función de su comportamiento en diferentes situaciones. Y entonces eso es lo que tengo que valorar. Tengo que ver cómo se evalúa. Y miren lo que decía este señor Derek Rountree desde 1977. Hasta cierto punto, evaluar a un estudiante es un intento de conocerlo, de conocer a esa persona, estar con él. Dale clic a la que sí. La idea es que la evaluación de los aprendizajes considere todos los elementos que se ponen en juego a la hora de aprender. Dice Rebecca Nicholich que evaluar es considerar las emociones que despierta tanto el evaluador como evaluado, interpretar los contenidos y los modos de enseñar y aprender, los valores que se ponen en juego, los criterios de inclusión y exclusión y las creencias de los docentes
de su salud. Todo eso se evalúa. Poner en juego todo eso. O sea, si yo creo que ellos no van a aprender de otra manera más que con mecanizaciones, pues así enseño. Entonces, las tablas de multiplicar se las enseño con la cancioncita, les pongo en la cancioncita y así que se las aprendan. Aunque no sepan qué significa eso, se lo aprendieron. Después les voy a preguntar. Hay cosas que sí necesitan la memorización, pero no todas. Necesito ir viendo cómo primero comprendo el proceso de aprendizaje, que además lo aprenden de diferente manera. Hay niños que necesitan manipular, otros son más abstractos, otros comprenden a la primera una explicación y otros les tengo que explicar 3 o 4 veces. Y lo que hacemos generalmente es estandarizar y el niño le borramos el pizarrón y ya lo apuntaste, bien, lo que sigue. Y ahí lo que sigue. Te falló esto, le decimos a la mamá, échenos la mano para reforzar, pero nosotros ahí vamos con nuestro programa, porque nos preocupa nuestro programa. No nos preocupa el aprendizaje del estudiante. Eso lo tenemos que ir cambiando. Y por eso, pues el tema con el que cerramos hoy es este de hablemos de evaluación de los aprendizajes. La que sigue, por favor. Tenemos que preguntarnos qué, cómo, con qué y para qué evaluamos. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué herramientas y para qué? Si cambiamos nuestra forma de enseñar ahora que vamos a trabajar por proyectos, está bien, pero ningún esfuerzo por cambiar las escuelas puede tener éxito si no diseña un acercamiento a la evaluación que sea congruente con el cambio deseado. Entonces, podemos cambiar y trabajar por proyectos, pero si seguimos evaluando en función de las entregas, de lo que los niños hicieron o no dejaron de hacer, pues nos vamos a quedar cortos. La evaluación también tiene que cambiar. Esos 3 procesos van ligados: enseñar, aprender y evaluar. La que sigue, por favor. No, ya te fuiste hasta la última. Ya, ahí. Entonces, normalmente hemos estado pensando el currículo como contenidos que tengo que trabajar. Es que con los niños estoy trabajando oraciones compuestas, o estoy trabajando el sujeto y el predicado, o estoy trabajando operaciones conjunto o decimal. Entonces, pienso en contenido, no en aprendizajes. Y eso es algo que necesito modificar. Traducimos el nivel de trabajo del estudiante a ejercicios en el cuaderno. O sea, sí hizo todo, tiene todas. ¿Se acuerdan cuando nos evaluaban con un ejemplo de portafolio en donde poníamos un ejemplo de un niño de alto desempeño y un niño de bajo desempeño y luego argumentábamos por qué? Tenemos una maestra en uno de los cursos, era maestra de matemáticas de secundaria. Y entonces, es que vas a poner el video, ahí está en la memoria, pero lo vas a poner allá, ¿no? No, ya va a seguir. Es que cerró, dije, no sirve. Entonces, esa maestra de álgebra, está enseñando álgebra, me dice, mire, esta es mi niña de alto desempeño. Y eran productos notables. ¿Alguien se acuerda de los productos notables en secundaria? Casi no, pero sí, algo da idea. Eran productos notables. Y entonces eran binomios conjugados. Y entonces tenía 5 ejercicios de binomios conjugados. Y la niña de alto desempeño los había hecho todos bien. Y ella había escogido a uno de bajo desempeño que tenía 2 buenas nomás. Así ella decía que este era el de alto y el de bueno. Okay. ¿Qué es lo que aprendió la niña? Las operaciones, cómo se hacen los binomios conjugados. ¿Y qué aprendió acá? No aprendió porque no tuvo 2 buenas. ¿Tú cómo les enseñas esto? Pues les explico. Así como cuando nos enseñan las ecuaciones en secundaria y que dicen, este pasa sumando y este pasa restando. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues así dijo el maestro, ¿no? Y ahí se quedó ese aprendizaje nomás para el examen. Ya no lo
los volvimos a ocupar, ¿no? Ni los binomios conjugados, ni el trinomio cuadrado perfecto, ni la raíz cuadrada. Ahí quedó como algo que